Last Sunday we had a glorious Sunday. El domingo pasado tuvimos un domingo espectacular. We witnessed the mighty hand of God just move in a miraculous way. Vimos la mano poderosa de Jesús moverse de una forma milagrosa And we spoke about a healthy freedom. y hablamos de una libertad saludable. And we began reading Acts chapter 8. Empezamos a leer Hechos capítulo 8 And I want to continue, I want to hop right into chapter 8 of Acts. y quiero empezar y continuar en el capítulo 8 de los Hechos. And the last time that we read, we had the understanding that Jesus Christ La última vez que leímos y hablamos tuvimos el entendimiento de que Jesús brings us freedom. nos trae la libertad And in him we can live a healthy freedom. y en Él podemos vivir una libertad saludable. Acts chapter 8 begins right where the believers of Jesus were scattered. Hechos capítulo 8 empieza el momento cuando los discípulos de Jesús fueron disparcidos. And in this scattering, the believers continue spreading the gospel. Y en este momento los creyentes siguieron hablando de las buenas nuevas. They continue preaching the word of God, Siguieron predicando la palabra de Dios. even though they were being persecuted. Aunque los estaban persiguiendo, And then there was this deacon named Philip who ended up in Samaria. y había un diácono llamado, was it Philip or something? Yep. Philip, que vivía en Samaria. And he began to preach the gospel there in Samaria and began to do many works, many miracles in the name of God. Y él empezó a predicar la palabra en Samaria, empezó a hacer milagros en el nombre de Jesús. And while this was occurring, something else interesting was Y happening. mientras que eso sucedía, algo muy interesante empezó a suceder. And that's what we're going to pick up on today. Y aquí es donde vamos a retomar. In hoy. Acts chapter 8, verse 9. En Hechos capítulo 8, versículo 9. And as you all know, I like to read from the word. Y como todos saben, me gusta leer directamente de la palabra. I'm going to bring a little bit of context into what we are going to speak on today. Voy a traer un poquito de contexto de lo que vamos a hablar en esta mañana. Because better than any phrase that I can come up with, Porque mejor que cualquier palabra que yo me pueda inventar, better than any sentence I can speak, que cualquier frase que yo me pueda hablar, the word of God is far more la powerful. palabra de Dios es mucho más poderosa. Amén. Has far more authority than Tiene my words. mucha más autoridad que las palabras mías. And Amén. I want us to be a church that practices reading the word of Y God, yo quiero que esa sea una iglesia que practica leyendo la palabra de Dios, understanding the word of que God, entienda la palabra de and Dios, examining the word of y que God. examine la So palabra with that I de Dios. say, I encourage you to take notes. Y con esto digo que por favor tomen notas. We're going to go through a lot of scripture today. Vamos a hablar de mucha escritura hoy. And I submitted to the Holy Spirit to do this today. Y yo me sometí al Espíritu Santo para hacer esto. Because it is the word that changes us and impacts Porque us. esto es una palabra que nos va a cambiar y nos va a impactar. That it transforms Que nos va a us. transformar. And I am only a messenger. Y yo solamente soy un mensajero de esta palabra. So Acts chapter 8 verse 9 reads like this. Entonces Hechos capítulo 8 versículo 9 lee así. A man named Simon had been a sorcerer there for many years, amazing the people of Samaria and claiming to be someone great. Un hombre llamado Simón había sido hechicero allí durante muchos años, asombrando a la gente de Samaria y afirmando ser alguien grande. Everyone from the least to the greatest often spoke of him as the great one, the power of God. Todos, desde los más pequeños hasta los más grandes, a menudo hablaban de él como el grande, el poder de Dios. They listened closely to him because for a long time he had astounded them with his magic. Ellos lo escuchaban atentamente porque durante mucho tiempo los había asombrado con su magia. I'm going to skip down to verse 18. Voy a brincar al versículo 18. And as I normally say, Y como yo usualmente digo, even though I skip through verses, aunque brinqué the ciertos versículos, majority of them I went through last Sunday, la mayoría de ellos la hablamos de ellos la but I semana always pasada. encourage you to go back and read the verses I Pero was te animo a que vaya cuando lleguen a la casa y lea el resto de los versículos. So verse 18 reads, when Simon saw that the Spirit was given, when the apostles laid their hands on people, he offered them money to buy this power. It said 18, right? Yep. Entonces cuando Simón vio que el Espíritu había sido dado cuando los apóstoles impusieron las manos sobre la gente, les ofreció dinero para comprar este poder.
19. Let me have this power too, he exclaimed, so that when I lay my hands on people, they will receive the Holy Spirit. Déjame tener también este poder, exclamó, para que cuando imponga mis manos sobre los hombres, reciban el Espíritu Santo. But Peter replied, Pero Pedro le respondió, may your money be destroyed for you thinking God's gift can be bought. que tu dinero sea destruido contigo por pensar que el don de Dios se puede comprar. You can have no part in this, Ustedes no pueden participar en esto, for your heart is not right with God. porque su corazón no está bien para con Dios. Verse 22, repent of your wickedness and pray to the Lord. Perhaps he will forgive you for your evil thoughts. Versículo 22 dice, arrepiéntanse de su maldad y oren al Señor. Tal vez Él perdone tus malos pensamientos. A different version of where it says evil thoughts, it says evil plans, evil corruptions. Una versión diferente donde dice pensamientos malos, dice what was it? Planes, I don't know. Evil plans. planes malos en vez de pensamientos o corrupción. For I can see that you are full of bitter jealousy and are held captive by sin. Porque veo que estás lleno de los celos amargos y que estás cautivo al pecado. Verse 24, pray to the Lord for me, Simon exclaimed, that these terrible things you said won't happen to me. Y el versículo 24 dice, ruega al Señor por mí, exclamó Simón, para que no me sucedan estas cosas terribles que has dicho. While miracles were occurring, Mientras que milagros estaban sucediendo, while people were being saved, transformed, healed, mientras que la gente estaba siendo liberada, transformada y sanada, there was a story unraveling itself simultaneously. había otra historia que también se estaba desarrollando That was simultáneamente. The story of Simon the sorcerer. Y esta es la historia de Simón el hechicero. Today the Holy Spirit has brought to my heart to bring or to highlight 3 flaws that Simon the sorcerer had. Entonces el Espíritu Santo me ha guiado para mostrarles 3 cosas, faltas que el hechicero tenía. Simon had 3 flaws in his character, Entonces Simón tenía 3 faltas en su carácter. in which the Holy Spirit wants us to understand and know Y el Espíritu Santo quiere que nosotros entendamos and learn how we need to strive to not permit for these things to enter and grow in our hearts. para poder aprender y entender a cómo no permitir para que estas faltas crezcan y lleguen adentro de nuestros The corazones. interesting story about Simon was that he was a believer and that he was baptized. La historia interesante, la parte interesante de la historia de Simón es que era un creyente y que fue bautizado. And that even though he was a believer and he was baptized, he still had particular character flaws that were detrimental to his freedom. Entonces, aunque él había creído, era un creyente y fue bautizado, había faltas en su carácter que lo prevenieran, lo estaban preveniendo de alcanzar a su libertad completa. There were flaws in his thoughts, in his character, in his actions, and in his beliefs. Habían faltas en sus pensamientos, en sus caracteres, en sus acciones y en su creencia. I have written down here there were flaws in his conviction. Acá tengo escrito que había faltas en su convicción. And this was preventing him from actually experiencing a healthy growth, Esto lo estaba preveniendo a él para poder experimentar un crecimiento saludable, a healthy freedom, una libertad saludable and a healthy life. y una vida saludable. Listen, church, I know this might sound a little different than from last Sunday, Iglesia, yo creo que escuchen, yo sé que de pronto esto suena un poquito diferente del domingo pasado, but the Bible places this story at a particular time strategically pero la Biblia nos enseña esta historia en un momento muy estratégico, so that we can understand, though there are miracles, there we can rejoice in the Lord Jesus, porque que entendamos que aunque haya milagros y podamos regocijar en el Señor Jesucristo, there are still notions for us to be careful with. todavía hay nociones en las cuales tenemos que tener cuidado.
And understand that the Lord works in our hearts inwardly and Y outwardly. tenemos que entender que el Señor trabaja en nuestros corazones no solamente adentro, pero también en forma de afuera. One of the flaws in Simon's Una character de las faltas en el carácter de Simón, was that he was full of pride and que self-gratification. estaba lleno de orgullo y autogratificación. Right away when we read verses 9 and 10, we saw that Simon, what he craved was attention. Entonces cuando leemos el versículo 9 y 10 vemos que Simón quería la atención de la gente. What he craved was status and Lo admiration. que quería era estatus y admiración del público. He was seeking a self-glorification rather than a glorification of God. Estaba buscando una autogratificación y no una gratificación a Dios. He wasn't seeing what was happening for what it was. No estaba viendo lo que estaba pasando por lo que era. He wasn't seeing the glory of God being manifested in a way that transformed people's No lives. estaba viendo la gloria de Dios manifestarse de una forma que estaba transformando la vida de la gente. Instead, he was seeing it through a flaw of character. Pero en vez la estaba viendo con un carácter quebrado. He was seeing it through the eyes of pride and a self-gratification. How can I take advantage of this moment? La estaba viendo de una forma, con los ojos de orgullo y autogratificación, buscando una forma de tomar ventaja de este momento en historia. How can I take advantage of the power of God, of ¿Cómo these puedo tomar miracles? ventaja del poder del Señor y de los milagros que están sucediendo? How can I seek my glorification? ¿Cómo voy a poder alcanzar mi propia glorificación? Simon was trying to thrive on a personal fame and personal attention. Simón estaba tratando de alcanzar un nivel de atención y fama personal. The word tells us that he was presenting himself as the powerful one, La palabra nos dice que les estaba presentando a sí mismo como el poderoso, the great one, the power el of God. grande, el poder de Dios. But we must understand this, and if you're taking notes, write this down. Pero tenemos que entender esto y si están tomando notas, por favor escriban esta parte. We must understand that pride leads to downfall. Tenemos que entender que la soberbia precede a la destrucción And self-gratification blinds us spiritually. y la autogratificación nos enceguece espiritualmente. Let's go to the Word to see if the Word supports what we're speaking on and what the Holy Spirit is trying to have us understand Vamos today. a ir a la palabra a ver si la palabra nos apoya en lo que estamos hablando y el Espíritu Santo nos da el entendimiento. Proverbs de este chapter concepto 16, hoy. verse 18 says this. Proverbios 16:18 nos dice lo siguiente. Pride goes before the destruction and haughtiness before a fall. Dice lo siguiente, la soberbia precede a la destrucción y la altivez a la caída. Hope you wrote that down. Yo espero que alguien escribió eso. James chapter 4, verse 6 reads like this. Santiago 4:6 nos lee de la siguiente manera. God opposes the proud, but gives grace to the humble. Dios se opone a los soberbios, pero da gracia a los humildes. First John chapter 2, verse 16 La reads primera de this. Juan, capítulo 2, versículo 17 nos lee de la siguiente We've manera. read this before, and the Holy Spirit is bringing it up again. Esta la hemos leído antes y el Espíritu Santo la vuelve a traer. For the world offers only a craving for physical pleasure, a craving for everything we see, and pride in our achievements and possessions. These are not from the Father, but are from this world. Y nos dice de la siguiente manera, porque el mundo solo ofrece un anhelo de placer físico, un anhelo de todo lo que vemos y orgullo de nuestros logros y posesiones. Estos no son del Padre, sino de este mundo. Pastor, why are you bringing this? This is kind of this is causing some sparks. Pastor, ¿usted por qué no está trayendo eso a nuestra atención? Está causando un chispas. There you go. I came here to rejoice and find joy in the Lord. Yo vine acá a regocijarme y encontrar alegría en el Señor, But the Lord is bringing this today pero estamos hablando de esto hoy because the world tries to give us a false joy, porque el mundo nos trata de dar una alegría falsa, a false sense of what good character un is. falso sentimiento de lo que es un carácter bueno. But these is what leads to our downfall, our not happiness, our destruction, and our sadness. Y esto es lo que nos lleva a nuestra caída, a nuestra destrucción, a nuestra tristeza. And what I want to bring to you is what
what the Holy Spirit is bringing is that we find true joy Y lo que nos está trayendo el Espíritu Santo es que nosotros encontramos el regocijo verdadero when we live in a healthy character before God. cuando vivimos en un carácter saludable ante Dios. And so to counteract this, I'm gonna give you something. Para contrarrestar esto, How do we make sure we don't fall into this trap of the world? voy a mostrarte cómo no caer en esa trampa del mundo. We must always be in a position of humility. Tenemos que siempre estar en una posición de humildad. We must always come from a position of humility. Siempre debemos de venir de una posición humilde. And in that Y position, en esa posición, listen, in that position escúchenme, en is, esa posición is when we receive God's grace. es a donde recibimos la gracia del Señor. Y con la gracia de Dios, ¿sabes lo que recibimos? And with the grace Felicidad, of God, you know what we receive happiness. fortaleza. We receive strength. Podemos caminar, podemos We then can walk seguir hacia forward. adelante. We then can keep going. La gracia de Dios que nos sostiene. The grace of God that holds us up. Philippians chapter 2, verse 3 and 4 capítulo reads 2, like versículo this. 3 al 4, lee de la siguiente manera. Don't be selfish. No seas egoísta. Don't try to impress others. No trates de impresionar a los demás. Be humble. Sed humildes, Think of others as better than yourself. pensando a los otros mejores que vosotros mismos. Turn to your neighbor and tell him you're better than me. Voltea a tu vecino y dígale, tú eres mejor que yo. Was that hard? ¿Soy difícil? Tap the person in front of you and tell him you're better than me. Dígale a la persona al frente, hey, tú eres mejor que yo. Tap the person behind you and tell him you're Dígale better a than la me. persona atrás, hey, tú eres mejor que yo. Listen, we all fall short of the glory of God. Todos llegamos cortos a la gloria de Dios. It is through His Es grace solamente por su gracia. how we are here and sustained. Es la forma en que nos estamos acá y nos sostiene. Y nos There's no mantiene. one better than I am. No hay nadie mejor que yo. There's no one greater than I am. No hay nadie más grande que yo. We try to think that there's no one greater than I am. Sorry. Perdón. Queremos pensar que no hay nadie mejor que yo. But there's one person that is, Pero and sí hay that's our una persona Lord que Jesus sí es. Christ, our God Es Almighty. nuestro Señor Jesucristo, el Dios Todopoderoso. And that's why God brings this word to us so that we can understand. Y por eso esta palabra es atraída a nosotros por Dios para que podamos entender The world tries to give us a pride, a haughtiness. que el mundo nos trata de dar un orgullo, una soberbia. But we must always be in a position of Pero humbleness. nosotros tenemos que siempre estar en una posición de humildad. Matthew chapter 23, verse 12 reads like this. Mateo 23:12 nos lee de la siguiente manera. But those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. Pero los que se enaltecen serán humillados y los que se humillan serán enaltecidos. But those who humble themselves will be exalted. Pero los que se humillan serán enaltecidos. And not exalted for fame or for glory, No estamos hablando de enaltecidos para fama o para gloria, but exalted in grace. pero exaltecidos en gracia. Enaltecidos. The second flaw that we see in the character of Simon La segunda falla que vemos en el carácter de Simón was that in his character there was superficial and misguided faith. que en su carácter había una fe superficial y equivocada. Superficial and misguided faith. Superficial y equivocada. I have written down here, and you can write this down in your notes. Yo tengo acá escrito y lo pueden también escribir en sus notas. We must come to understand that a superficial faith lacks a true relationship with Jesus. Tenemos que entender que una fe superficial no es una relación verdadera con Jesús. And if we can't maintain a true relationship with Y Jesus, si no podemos mantener una relación verdadera con Jesús, any other relationship, cualquier otra relación que vas a Falls tener short. va a caer corta. any other relationship can and will fall short. Cualquiera otra relación que vas a tener va a caer corta. Matthew chapter 7, verse 21. Mateo 7, versículo 21. Listen, not everyone who calls out to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Only those who actually do the will of my Father in heaven will enter.
Y este versículo nos comenta que no todos los que me gritan, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Solo entrarán los que realmente hagan la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Estas son palabras de Jesús. These are Jesus' direct words. La palabra de Dios es The word of God una espada de doble filo. is a double-edged sword. It protects us, Nos protege, it guides us, nos guía, it corrects us, nos corrige, it brings forth discipline in us nos trae disciplina so that we can have a true relationship with Jesus. para poder tener una relación verdadera con Jesús. And this is what this word is bringing forth in us today. Y esto es lo que esta palabra nos está enseñando en este día. We must have a authentic faith, not a superficial Tenemos faith. que tener una fe auténtica en Jesús, A no faith una that fe is guided by the superficial. word of God, Una fe que es guiada por la not by palabra our de own Dios, understanding. no por nuestro propio entendimiento. Authentic faith bears spiritual fruit. La fe auténtica da fruto espiritual And is grounded in God's word. y es establecida en la palabra del Señor. It's not founded in our understanding, No es establecida en nuestro propio entendimiento, in God's word. pero sino en la palabra de This Dios. is why I stress that we read the word of Por God. eso yo hago énfasis para que lean la palabra de Dios. If you only go by what I say, Si tú solamente vas y haces lo que yo te digo que hacer, you're going to fall short. vas a caer corto. Follow the word of God. Siga la palabra de Dios. Follow what we read here. Siga lo que estamos leyendo aquí. I'm not just speaking just to speak. Yo no estoy hablando aquí por hablar. The Holy Spirit has given these words as a foundation El to this Espíritu message. Santo nos ha dado estas palabras como una fundación para este mensaje, Listen, so you can be anchored in it. para que tú puedas estar anclado en él, So we can be anchored in para que podamos Jesus. estar anclados en Jesús. James chapter 2 verse 17 reads like this. Santiago capítulo 2 versículo 17 lee de la siguiente manera. This might shock some of you. Esto de pronto va a ser algo impactante para ustedes. This might shock some of you. De pronto va a ser de shock para unos de ustedes. James chapter 2 verse 17. So you see, faith by itself isn't enough. En Santiago 2 versículo 17 nos lee de la siguiente manera. Como ves, la fe por sí sola no es suficiente. ¿Qué? What? If I would have said this myself, Si yo fuera dicho esto yo mismo, you wouldn't have believed it. usted nunca me fuera creído. But I'm not saying it. Pero yo no lo estoy diciendo. Jaime, is that in the word? Jamie, is that in the word? That's in the word where it says, right, faith Dice, alone is fe not enough solamente no es suficiente, unless it produces good deeds. a menos que produzca buenas obras. I'm going to switch that word deeds for good Voy character, a cambiar esa palabra obras por carácter healthy growth, y voy a cambiarlo por Healthy crecimiento strength. saludable y fortaleza saludable, healthy freedom, una libertad saludable. unless it produces good deeds. Si aunque produzca aunque produzca buenas obras, It is dead and useless. a menos que la fe produzca buenas obras, está muerta e inútil. Our faith cannot be useless, it cannot be dead, it cannot be superficial. Nuestra fe no puede ser inútil, no puede estar muerta, no puede ser superficial. Because our faith is in God. Porque nuestra fe está en Dios. And He is not dead, Él no está muerto. Él está vivo. He is alive. He is not useless, Él no es inútil. He is powerful. Él es poderoso. Come on, church. Vamos, iglesia. ¿Me escucha? He's not useless. Él no es inútil. He is worthy to be Él praised. se merece toda la gloria. He is a great creator. Él es un creador. The El mejor great creador, giver. el mejor dador. El proveedor. And that's why we serve Him. Y por eso lo servimos. Colossians chapter 2 verse 7 reads like this. Colosenses capítulo 2 versículo 7 lea de la siguiente manera. Listen, let your roots grow down into Him and let your lives be built on Him. Dice que sus raíces crezcan en Él y que sus vidas sean edificadas sobre Él. Then your faith will grow what? Entonces tu fe, ¿se qué? Will grow strong in truth you were taught. Se fortalecerá en la verdad que te enseñaron. Faith requires a personal commitment. La fe requiere un compromiso personal. Thank you.
Faith requires sincerity. La fe requiere sinceridad. Hebrews chapter 11, verse 6. Hebreos 11:6 dice la siguiente I told you, manera. church, we're going to bring a lot of word Yo te today. dije que hoy vamos a traer bastantes escrituras. And it is impossible to please God without faith. Y es imposible agradar a Dios sin fe. Anyone who wants to come to him must believe that God exists and that he rewards those who sincerely seek him. Cualquiera que quiera acercarse a Él debe de creer que Dios existe y que recompensa a los que lo buscan sinceramente. See, Simon the sorcerer wanted power, wanted to try to buy power. Entonces, Simón el hechicero quería poder y lo quería comprar, Because he had put his faith in what he was porque seeing él había puesto su fe en lo que estaba viendo and not in what he should have been believing in. y no en lo que él debería de estar Who he should have creyendo. been believing in. No en a quién debería estar creyendo. Wasn't what was occurring. Lo que estaba sucediendo, Lo que pasó el domingo pasado fue algo maravilloso. what happened last Sunday was a beautiful thing. Pero sabemos que eso fue Dios que lo But hizo. we know that that was God who did that. Y a Él sea toda la gloria And for him, y toda all la glory honra. and all the honor. Y venimos y buscamos de Él porque And we Él come es and look for merecedor him de alabanza. because he deserves all the glory and all the praise. No venimos para ver lo que vimos cada domingo, eso. We didn't come here to see what we saw last week. Every We came to Sunday. glorify God because He has been good. Venimos acá a glorificar el nombre de Dios porque es bueno, And He is our provider. porque Él es nuestro proveedor, He sustains us. porque Él nos mantiene. It is because of Him we wake and we take a breath every Es por day. Él que nosotros levantamos y podemos respirar todas It las is because of mañanas. Him in why we exist. Es por Él porque It is for existimos. Him that why we have a purpose. Es por Él es que tenemos un propósito. Luke chapter 9 verse 23 reads like this. Lucas 9:23 lee de la siguiente manera. And then He said to the crowd, Luego le dijo a la multitud, if any one of you wants to be my follower, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, you must give up your own way. que deje su propio camino, Take up your cross daily tome su cruz cada día and follow me. y me siga. Commitment and sincerity. Compromiso y sinceridad. Dios quiere que tenemos un carácter God wants us to saludable. have a healthy character. Committed to Him and being sincere with Him. Comprometidos a Él completamente y sinceros. Down to how we handle our relationship with our spouses, Desde la forma que mantenemos nuestra relación con nuestros maridos y esposas, with our kids, nuestros hijos, with our friends, nuestros amigos, down to how we serve in church, la forma de que servimos en la iglesia, why we serve, por la razón de que why we servimos, love, por la razón de que why we damos, give, por qué damos, sincere and commitment. sincero compromiso. Because this word Porque esta palabra is full of promises to you and me está llena de promesas es para ti y para mí, that God gave to us, que Dios nos dio a nosotros and they're sincere. y son And He's sinceras. committed to our Y salvation. está comprometido a nuestra He's salvación. committed to our character, Está comprometido a nuestro carácter. to be healthy, Él está comprometido para que nosotros seamos saludables. to have a strong faith, Para que tengamos una fe fuerte. to have a purpose. Para tener un propósito. He was so committed. Él estaba tan He comprometido sent His Son to die for que you Él and I. mandó a su hijo para morir por ti y por mí. Something He did not have to do. Algo que no tenía que He hacer. was so Él sincere estaba tan sincero that He put His Son que Él mandó a su hijo to take your place. para tomar tu lugar. Listen, if Escúcheme, anything cualquier cosa, that we should try to live up to si de pronto algo que tenemos que tratar de admirar o llegar o alcanzar, is to have Es de a tener- healthy character, y de tener un carácter saludable, full of faith, lleno de fe, committed, sincere to God. comprometido sinceramente a Dios. A faith Una fe that exalts Him in everything we do. que lo exalta en todo lo que hacemos. Character that brings humbleness, Un carácter que trae humildad, that brings us to a position of humbleness. un carácter que nos trae a una posición de humildad. The last one La of the última. flaws that the Holy Spirit gave to me was in Simon's character. La última falla que me dio el Espíritu Santo en el carácter de Simón
was that he was deceitful, he was manipulative in his actions. Que sus acciones eran engañosas y manipuladoras. His agenda was deceitful and manipulative. Su agenda era engañosa y manipuladora. Simon wrongly believed that spiritual power could be bought. Simón creía erróneamente que el poder espiritual podía ser comprado. In this, Y en esto, gave way to a misunderstanding in God's grace y esto le dio un entendimiento equivocado de la gracia del Señor. his foundation, the fundamentals of what he understood God to be, was false. Y su fundación de su creencia en lo que era Dios era falsa. I don't want to bring anything. I'm not going to speak anything to you that's false. Yo no te voy a venir acá a traerte algo que es falso. When I say that, Cuando yo digo eso, when we receive the Holy Spirit, cuando recibimos el Espíritu Santo, tenemos el poder del Espíritu we have the Santo. power of the Holy Spirit. El poder del Espíritu Santo para echar fuera demonios, malicias. We have the power of the Holy Spirit to cast out demons, to cast out and break chains. To speak to depression and say, leave, and Hablarle a in la Jesus' depresión name it will leave. y decirle que se vaya y se va en el nombre de Jesús. To have the power, the authority of where we live, that nothing can enter, that can disturb our peace. De tener el poder y la autoridad de cubrir nuestra vivienda con la sangre de Cristo y que nada pueda entrar y destruir nuestra paz. But I only speak on that Pero solamente hablo de eso and wish for you to understand that we have that power in Jesus. y espero que ustedes puedan entender que tenemos ese mismo poder en Jesús. Through His grace, He gives it to us. Por su gracia tenemos ese poder. Through His grace, we have the power. Por la gracia que él da, tenemos el poder. And when we lay hands on the sick, they will be healed. Y cuando ponemos las manos en los enfermos, serán sanos. And when we pray for our loved ones, the Lord will act and protect them. Cuando oramos por nuestras familias, el Señor actuará y los protegerá. But we don't do this in a way to be deceitful or manipulate God. Pero no lo estamos haciendo de una forma engañosa o tratando de manipular a Dios. The point is not to do it for our well-being. El punto no es para hacerlo para nuestro propio bien, It's to expand His love, pero His es para kingdom. expander el reino y el amor de Dios. It's to expand the knowledge and understanding of who God is, Es expander el entendimiento de lo que quién es Dios and that is that God is loving, y que Dios es un Dios de amor, that God is powerful, Dios es poderoso, that God is forgiving, Dios perdona, that God is a God of restoration. es un Dios de restauración, God is a God who strengthens, who uplifts our life. un Dios que nos da fortaleza. All the power, all the glory is on Him. Todo el for poder him. y toda la gloria es de Él y es para Él. Amén. We must resist, church. Listen. Iglesia, tenemos que resistir. Escuchen. We must resist that temptation or taking on a mentality Tenemos que resistir esa tentación o empezar a pensar de esa forma. a mentality that tries to think that we can earn, that we can purchase, or manipulate God's favor. Tenemos que alejarnos de la mentalidad de que podemos comprar el favor de Dios. We don't gain God's favor through financial works, Nosotros no podemos comprar el favor de Dios financieramente. financial giving. No podemos darlo con dar financieramente. We don't gain His favor by us even performing like spiritual miracles or anything. No vamos a tener el favor de Dios solamente porque hicimos un milagro. God's grace is a gift. La gracia de Dios es un regalo. It is free. It cannot be Es earned. gratis. No se puede comprar. No se puede, can't be bought. It can be earned. No se puede ganar. No hay nada que podemos hacer There's nothing we can do que nos gane ese privilegio. where we can win that privilege.
It is only when we draw closer to God that Solamente through cuando nos His grace, acercamos a Dios, que es por su gracia, He grants these things. que nos da estos regalos. These are flaws in Simon's character that the Lord put in this word so that we can see and understand. Esas son faltas en el carácter de Simón que fueron puestas en la palabra de Dios para que nosotros podamos verlas y entenderlas. We do these things just out of thankfulness. Y hacemos estas cosas en gratitud. If we work for God, we work because we're thankful. Si trabajamos para Dios, We lo give- hacemos porque tenemos gratitud. It is because we're thankful. Si damos, es porque tenemos gratitud. If we worship, it's because we're thankful. Si adoramos, es porque tenemos gratitud. If we Estamos pray, diciéndole it's because we're gracias, thankful. ¿verdad? Si estamos orando, es porque estamos diciéndole We gracias. read God's words estamos because we're gratitud. thankful for the guidance that is in the Word of God so that it Estamos can dando help us. gracias a Dios por la guianza que está en la palabra de Dios que nos pueda ayudar. We must understand, and I have this written down, Tenemos que entender, y esto lo tengo escrito, you must know that deceitfulness brings judgment and manipulation contradicts God's love and purity. debemos saber que el engaño trae el juicio de Dios y la manipulación contradice el amor y la pureza de Dios. This is important that I encourage you to write down. Eso es muy importante y le animo que lo escriban. Proverbs chapter 12, verse 22 reads this. Proverbios 12:22 dice la siguiente manera. The Lord detests lying lips, but he delights in those who tell the truth. El Señor detesta los labios mentirosos, pero se deleita en los que dicen la verdad. Psalms 101, chapter 7. Salmo I'm sorry, 101:7, verse 7. verso 7. I will not allow deceivers to serve in my house, and liars will not stay in my presence. No permitiré que los engañadores sirvan en mi casa y los mentirosos no permanecerán en mi presencia. Well, Pastor, this is, again, you're laid it on thick. Otra vez, pastor, me la puso difícil. Again, if it rubs you the wrong way, Bueno, si no le gusta como sonó, perceive it as word from God. mírelo como una palabra de Dios. It is God shaping us, Es Dios moldeándonos, trying to get into something deeper within us tratando de llegar a un lugar más hondo that dentro de brings nosotros, about a healthy que te character. va a sacar y traer That can only un carácter benefit us. saludable que no solamente es para beneficio, That can only help us grow, solamente nos va a ayudar a crecer, love better, a poder amar mejor, live better, a poder vivir mejor, understand a more, poder entender mejor, live a fulfilled, healthy life, para poder vivir una vida llena y saludable, emotionally and de spiritually, una forma emocional y espiritual, instead of living in this type of way, en vez de vivir en este tipo de manera, in a way where we can deceive or manipulate God's favor. vivir en una forma donde creemos o pensamos que podamos engañar o manipular el favor de Dios. The remedy to this that the Holy Spirit is bringing today, El remedio para esto que el Espíritu Santo nos está dando hoy instead we should live a life of integrity. es que en vez de eso vivir una vida de integridad. Integrity is what brings blessing La and integridad favor. es lo que te trae la bendición de fe. Integrity is what brings us blessing and God's favor over our life. La integridad es que lo que nos trae la bendición y el favor de Dios sobre nuestras vidas. Proverbs chapter 11, verse 3. Proverbios capítulo 11 versículo 3 dice: Honesty guides good people. Dishonesty destroys treacherous people. La honestidad guía a las personas buenas. La deshonestidad destruye a las personas traicioneras. Honesty guides good people. La honestidad guía a las personas buenas. If we're good people, Si somos we personas say we're buenas good people, y decimos que somos personas buenas, then that's what guides you. eso es lo que te va a guiar. Then you have nothing to worry about Entonces, no tienes nada que preocuparte if you're living a life honest before si God. estás viviendo una vida honesta ante los ojos de Dios. Honestly committed, sincere before God. Comprometido sinceramente ante el Señor. And through that honesty and commitment to your spouse, Y entre medio de esa honestidad y compromiso a tu esposo o esposa, sincerity with your spouse, sinceridad con tu pareja, honesty, commitment, and sincerity to your children, honestidad y compromiso con tus hijos,
That is the thing. Eso es algo. They're under our guidance. Ellos They're, están debajo de nuestras they're a guianzas reflection of who we are. y son una reflexión de lo que somos nosotros. And so if we're honest, they're going to be honest. Entonces, si nosotros somos honestos, ellos van a ser If we're helping honestos. others, they're going to help Si others. nosotros estamos ayudando a otra gente, ellos también van a estar ayudando a otra gente. And we will see God's blessing and favor over the life of our Y children. veremos el favor de Dios y la bendición de Dios Come on, derramado church. sobre los And we'll hijos. see God's favor, God's blessing over our marriage. Vamos a ver la bendición y el favor de Dios derramado sobre nuestros matrimonios. We'll see favor and God's blessing in our schools, Vamos a ver favor y la bendición de Dios en nuestras escuelas, in our communities, en nuestras comunidades, in our hospitals. en nuestros hospitales. Listen, this is not just something to take lightly. Escúcheme, esto no es algo liviano. A lot of times we want to leave everything up to God. Muchas veces solamente queremos dejarle todo a Dios, But the Lord has placed and given us a purpose and the Holy Spirit pero Dios nos ha dado un propósito en el Espíritu Santo so we can live out in this manner, para poder vivir en esta manera, so that we can spread this. para que poder repartir The esta goodness palabra, of God. para poder repartir The las buenas blessings of nuevas, God. para poder repartir las bendiciones God's de Dios, favor. poder repartir el favor de Dios. He gives us the command. Él nos da el comando. Not just that, He equips us. No solamente nos da el equipaje. I love how the Lord is speaking to us this morning. Me encanta en la forma que Dios Or nos this está hablando esta afternoon. mañana o de esta tarde. Because I don't know if you ever heard the term no pain, no gain. Que no sé si he escuchado que sin dolor no hay alcance. We heard a word from la pastora of the house. She basically, growth comes through cuts, through hurt, Y through pain. hace unas semanas habíamos escuchado una palabra de la pastora que dice que el crecimiento viene con cortar, right? That was the word. Colossians chapter 3, verse 9, Colosenses capítulo 3 versículo 9 dice, verse 10 says, "Do not lie to each other, no se mientan a los unos a los for you have otros, stripped off your old sinful nature and all its wicked deeds." porque se han despojado a su antigua naturaleza pecaminosa y de todos sus malos obras. That is not who you are. Eso no es lo que That is eres. not who you are purposed to be. Eso no es tu propósito. Listen, this is what we are. This is what we are purposed. Escúchame, este es nuestro propósito. Esto es lo que realmente somos. We are to put on your new nature. Vístete de tu nueva Here you say naturaleza. with me, new Dile nature, conmigo, nueva not naturaleza, a sinful no nature, una naturaleza pecaminosa, new una nature, naturaleza nueva and be renewed. y sea renovado. Say with me, renewed, Dígalo conmigo, renovado as you learn to know your Creator. a medida que aprendas a conocer a tu Creador. And here's the key part. Y acá está la parte clave. Bring that verse back up Por for me. favor, el versículo. Is it there? you don't Oh, have it's it, not you there? don't have it. Okay, well that's fine. I'm sure you guys look it up. Colossians chapter 3, verse 9. Está bien, 10. está en Colosenses 3, 9 al 10, si lo pueden buscar, ahí va a estar. The ending there is what hits home. El final de ese versículo es increíblemente importante. And be renewed as you learn to know your Creator and become like Him. Vístete de tu nueva naturaleza y renuévate a medida que aprendas a conocer a tu Creador y a llegar a ser como Él. Not the way that Simon wanted to become No es like la him. forma de cómo Simón quería convertirse en eso. Not just to do great works in power so that he can be exalted and No glorified. se trata de hacer cosas grandes para que puedas exaltarte, autogratificarte, But to be as we were created in His image. pero ser en la forma que fuimos creados y es en su In the imagen. way that we were purposed to be. Esa es la forma que fue nuestro propósito original. We are created for purpose. Nos fuimos creados por un propósito. To love, to Fuimos creados para amar, help, to para strengthen ayudar, others, para darle fortaleza a otros, to lift up our neighbors, para poder exaltar, ayudar a nuestros vecinos, to raise our children in the likeness of God. para poder criar nuestros hijos en los caminos de Dios. That is how we experience a better world in which we live in. Y esa es la forma en que podemos experimentar la mejor versión del mundo en que vivimos. 1 Peter chapter 2, verse 1 Primera de Pedro 2:1 says, "So get rid of all evil behavior dice, así que deshazte de todo comportamiento malvado. Be done with all deceit, hypocrisy, jealousy, and all unkind speech." Acaba con todo engaño, hipocresía, celos y toda mala palabra.
This is a command from the Lord for us to, we must remove these things. Eso es un mandamiento directamente del Señor para nosotros para poder remover esto de nuestras vidas. We need to come forth to God Tenemos que venir ante el and Señor understand that this type of y character, entender que ese tipo de carácter, if we submit to the type of character that Simon had, si nosotros empezamos a hacer las cosas y someternos al tipo de carácter que tenía Simón, it is an unhealthy character. es un carácter que no es saludable. God wants us to live in and with a healthy character. Dios quiere que vivamos en un carácter saludable. I'm going to finish with this. Voy a terminar con esto. I'm going to ask everyone to stand to your feet. Les pido a todos que por favor se pongan de pie. We're going to conclude with this. Vamos a terminar con esto. If we were to read verse 24 of Acts chapter 8 again, Si vamos a Hechos, capítulo 8, versículo 24 otra vez. look at Simon's response when he was confronted by the apostles. Mira la respuesta de Simón cuando cuando él se confrontó con el apóstol Pedro. In other words, look at his response when he was confronted by the Holy Spirit. En otras palabras, mira sus palabras y cómo actuó cuando fue confrontado por el Espíritu Santo. His response was, "Pray to the Lord for me." Su Simon respuesta explained. fue, oren al Señor por mí, That these terrible things you said won't happen to me. que no me sucedan esas cosas terribles que has dicho. That might sound nice. De pronto suena bonito. Pastor, ore por mí para que Dios arregle mi Oh, carácter. God, please pray for me so God can fix my character. Pastor, manténme en oración para que yo pueda ser como tú predicas. Oh, God, the pastor, please keep me in your prayers so I can be in the way that you're preaching. And understand that I can pray. Pero tú tienes que entender que yo puedo orar I'll be happy to y pray for me you. encantaría orar por ti. But it's not in a way to where I can just magically make you be this. Pero no es una forma donde yo oro y mágicamente vas a convertirte en esta forma o en esta persona. Number one, the power does not rely in me. Número uno, el poder no está en mí, It relies in God. está en Dios. But number two, that is not the response that we should have in this Pero moment. número dos, esa no es la respuesta que debemos tener en este momento. Shouldn't be, well, just continue to pray for me. No debería ser, ok, entonces ores por mí. I don't know how you're going to translate this one, but it's like a cop-out. Es una forma de no hacer lo que tienes que hacer. You're shifting responsibility. Está dando la responsabilidad que es tuya, la está dando a otra persona. You take it. Hey, tú hazlo. Hey, church, fix my kids. Hey, tú, arregla a mis hijos. Hey, Iglesia. church, fix my youth. Hey, iglesia, arregla a mis jóvenes. Hey, church, fix my marriage. Hey, iglesia, arregla mi matrimonio. Hey, church, fix my relationship with God. Iglesia, arregla mi relación con Dios, por favor. It's not what the church is here for. Eso es por esa razón es la cual la iglesia está aquí. We're here to serve. Estamos aquí para servir, To serve you, para servirte a ti, to serve your family, a servir tu familia, serve your family, a serve servir your marriage, tu matrimonio, serve your youth. servir tus jóvenes. But it is God that transforms. Pero Dios el que hace la transformación. And it's how we respond to God is what's going to bring transformation in our life. Y es en la forma que nosotros reaccionamos a Dios es como la transformación va a pasar en nuestra vida. I hope that next Sunday the church isn't empty. Yo espero que el próximo domingo en la iglesia no esté vacía. Why am I going to come to this church? They ain't going to do nothing for me. Ojalá que vengan otra vez el próximo domingo. That's not the point that I'm making here. Ese no es el punto en cual estoy haciendo aquí. I can pray, we can pray, God can do miraculous Nosotros wonders todos and podemos works. ir acá y orar y Dios puede hacer milagros y maravillas, But it is up to us pero al final del día nosotros tenemos que tomar responsabilidad to accept and be willing to be transformed. y tenemos que aceptar y tener el corazón abierto To y accept and be dispuestos para la willing to transformación. change our character. Estar listos y aceptar y estar dispuestos a cambiar nuestro carácter To grow spiritually. para poder crecer espiritualmente, To worship with commitment, with para poder sincerity. alabar con compromiso sincero, To really have faith and believe in God. para tener fe real y realmente creer en Dios. Listen, Escúchenme, Simon attempted to shift the responsibility. Simón trató de darle la responsabilidad que le tocaba a él a otra persona. This is a dangerous mindset to have. Eso es una mentalidad muy peligrosa
Because it prevents us from having, porque nos previene de tener. if we have this mindset, it prevents us from having a true transformation. Esta mentalidad nos previene para tener una transformación real. It prevents us from having a healthy character. Nos previene de tener un carácter saludable. I have written down here, real repentance requires personal acknowledgement of these things. Listen, El verdadero arrepentimiento requiere el reconocimiento personal del pecado, of sin, real repentance requires personal acknowledgement of sin, genuine sorrow, and an intentional turning away from wrongdoing, from false character. El verdadero arrepentimiento requiere el reconocimiento personal del pecado, una tristeza genuina y un alejamiento intencional de las malas acciones hacia Dios. Wrongdoing towards God. We must turn away from these things. Tenemos que alejarnos de la intencionalmente de las malas acciones hacia Dios. 2 Corinthians chapter 7, verse 10. Segunda de Corintios 7:10. For the kind of sorrow that God wants us to experience, listen, for the kind of sorrow that God wants us to experience leads us away from sin and results in salvation. Escuchen esto. Segunda de Corintios 7:10 nos dice, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. There's no regret for that kind of sorrow. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza. We have nothing to regret when we come to Jesus. No hay nada de que lamentarnos cuando venimos a Jesús. We have no regret when we commit our lives No to hay Jesus. lamentación cuando nos comprometemos la vida a Jesús. When we live a life of faith, when we give Vivimos all una to vida de Jesus. fe cuando estamos llamados a estar con Jesús. There's nothing to regret. No hay nada de estar arrepentido. No hay But arrepentimiento. worldly sorrow, La tristeza del mundo which lacks repentance. This is the point. a This cual is le what falta arrepentimiento. this is what Simon was going through. There was a lack of repentance Esto in le his estaba life. pasando a Simón porque le faltaba un arrepentimiento verdadero en su vida. But worldly sorrow, which lacks repentance, results in a spiritual death. Pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. If there's death in our spirit, Si nuestros espíritus están muertos, there's death in our purpose. nuestro propósito también estará muerto. If there's death in our spirits, Si nuestros espíritus están muertos, what we try to achieve or lo que strive for tratamos de hacer o alcanzar falls short, va a caer corto, falls to death. va a caer en la muerte. Meaning it brings forth no fruit, no No life. trae el fruto, no trae vida, Doesn't bring any happiness. no trae cosecha, no trae felicidad. So how do we respond? Entonces, ¿cómo respondemos? How should we respond? ¿Cómo debemos de responder? We read this in a few chapters before. Lo hemos leído en otros capítulos antes. Acts chapter 3 verse 19. Hechos 3:19 dice de la siguiente manera: Now repent of your sins and turn to God, ahora arrepiéntense de sus pecados y vuélvanse a Dios, so that your sins may be wiped away. para que sus pecados sean borrados. True repentance, Arrepentimiento genuine repentance, genuino isn't merely just avoiding when Simon says, oh, pray so that these things will happen. Pray so only good things can happen. no se trata de que oren para que cosas buenas pasen, Cuando oren para que me ayuden. Cuando Simón dijo esta cosa, como que diciendo, ore para que solamente las cosas buenas me pasen. When Simon says this way, and when Simon says, hey, pray so only good things can happen to me, Para que yo pueda vivir a mi manera, so I can live in this way, para que yo tenga y viva mi vida conforme a que yo quiero, so I can live in the way that's conforming to my ways, para que yo pueda vivir en mi so pecado, that way I can live in my sin, que me hace sentir bien, and it feels good.
para seguir en mi adicción, That way I can continue in my addiction. ora por mí. Pray for me. But the Lord tells us Pero el Señor nos dice, that that's what brings death. eso te trae muerte. And Jesus came Y Jesús to vino give life a dar vida and life in abundance, y vida en abundancia. joy in abundance, Y gozo en grace in abundancia, abundance, gracia en faith in abundancia, abundance. fe en abundancia. True repentance involves a heartfelt sorrow, El verdadero arrepentimiento tiene que tener con una tristeza genuina accepting responsibility, y aceptando la responsabilidad, accepting the flawness in our character and giving that to Jesus. aceptando nuestras fallas en nuestro carácter y dándoselas al Señor. And actively, listen, and actively turning toward God. Y activamente buscando a Dios. Activamente buscando. Actively Dios. searching for God. And it is only through that, Y esa es la única forma, only through Jesus, es solamente con Jesús. and only through depending and putting our faith truly in Es Him, solamente con dependiendo en Jesús y poniendo nuestra fe completamente en Él. we will have a healthy character. Y así es como tendremos un carácter saludable. And in having a healthy character, Y en tener un carácter saludable, there can be a healthy growth. ahí donde empezará un crecimiento saludable. A healthy growth in our Un relationships, crecimiento saludable en nuestras relaciones, in our life, in our joy, en in our nuestra vida, en happiness. nuestro gozo, en nuestra felicidad. Because in that, we receive it from Jesus. Porque eso es recibido directamente de Jesús. I'm going to make one calling today. Voy a hacer un llamado hoy. Let us bow our heads and close our Vamos a eyes. inclinar nuestro rostro, vamos a cerrar nuestros ojos. It is evident that today the Holy Spirit has been speaking in such a way Es evidente que el Espíritu Santo nos ha estado hablando hoy poderosamente. that convicts us, or that should convict us, Y es una forma que nos debe de traer convicción. that our own ways Y nos debe cambiar nuestras formas are not good enough. y mostrarnos que nuestras formas no son suficientes. It is only through His ways Es solamente en la forma de Él. where we el can have camino de Él. life Donde ahí es como podemos tener vida and life in abundance. y vida en abundancia. That is in Jesus. Eso es solamente en Jesús.